Hebreos capítulo 8, vamos a continuar con nuestra reflexión sobre la carta a los Hebreos y para ello repasemos leyendo los versos 1 y 2, en donde el autor nos ratifica que el tema central de todo el sermón es presentarnos a Jesucristo como el sumo sacerdote, que además está a la diestra de Dios, símbolo de su poder y autoridad. Aquel Jesús que estando en esta tierra como humano se humilló, se anonadó. Hoy el Padre le ha exaltado a la dimensión representada en la Biblia, la dimensión de su gloria, representada como un trono de la majestad. Dice entonces el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No es un tabernáculo hecho por manos humanas. Hasta ahí nos quedamos el domingo pasado. Ahora leamos a partir del verso número 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Decíamos entonces que Moisés pudo ver un modelo de cómo construir el tabernáculo, pero aclarábamos que esta carta a los Hebreos tiene un carácter alegórico. Por tanto, Moisés no vio literalmente una construcción de cortinas de lino, de columnas de bronce, de una tienda de campaña. Tampoco vio un templo hecho de piedras, con aquellas 3 secciones del lugar santo, el Santísimo y fuera el atrio, y los muebles, como el altar, el candelero o la mesa. Porque además Apocalipsis, si usted no pierde Hebreos 8, pero me acompaña a los últimos capítulos del Apocalipsis, dice en el capítulo 21, versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cómo se dice que Moisés vio un tabernáculo celestial? Y Apocalipsis dice que en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén no hay templo. Por fin, ¿hay templo o no hay templo? Si nosotros pensamos que literalmente Moisés vio un templo celestial, nos contradecimos con Apocalipsis. Ciertamente la Biblia no es un libro fácil de entender. El problema se da cuando ciertas herejías, ciertos grupos
aducen versículos aislados. Es que en tal versículo dice esto, y en este otro versículo dice aquello, y empiezan a armar una telaraña. Tenemos que entender el mensaje principal de la Biblia. La Biblia no es un mensaje desmembrado que hay que sortear ahí entre un versículo y otro. La Biblia tiene un mensaje coherente a la luz del cual tenemos que entender sus diferentes textos. Recuerden que la Biblia es una historia de la redención. Es un testimonio de Cristo. Por tanto, en los distintos textos lo que tenemos que entender es a Cristo. Entonces, ¿qué es un santuario? ¿Qué hace santuario a un santuario? ¿Qué hace templo a un templo? Esa es la pregunta. ¿Qué hace falta para que pudiéramos decir, en este lugar, como muchas congregaciones consideran que su edificio, el hecho de ladrillos y varillas y cemento, es un templo? ¿Qué hay que suponer para decir que ahí es un templo? Lo que hay que suponer es que ahí vive Dios. Se le llama la casa de Dios, ¿no? Y así se dice, hemos venido a la casa de Dios. Aquí es la casa de Dios. Y a veces se pone al frente un letrero que diga, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Parece que a Dios no le gusta el ruido, a mí tampoco. Que no le gusta que hablemos aquí dentro del templo, que es su casa. Pero ya saben ustedes que el problema de considerar un lugar cualquiera como casa de Dios es que nos presenta varios cuestionamientos. Si Dios está en todas partes, ¿cómo puedo decir que aquí es su casa? ¿A partir de qué momento pude obligar a Dios a quedarse a vivir entre estas cuatro paredes? ¿Desde el momento en que yo lo construí? Para que un lugar sea un santuario, tiene que ser el lugar donde Dios habita. ¿Por qué se le llama casa de Dios a aquella tienda del testimonio que viajaba con el pueblo de Israel por el desierto? Porque ahí tenían el arca del pacto. Y esa caja representaba la presencia de Dios, el trono de Dios entre los hombres. Entonces el tabernáculo era un templo en el sentido en que el trono de Dios estaba representado como el punto más importante que se guardaba en esa tienda. Cuando Salomón construyó un edificio permanente en Jerusalén, fastuoso, muy rico, suntuoso, ahí se guardó el arca. Ahí se decía que era el templo, es decir, la casa de Dios. Hay profecías, mi casa será llamada casa de oración. Pasaje que citó el Señor Jesús. Pero Salomón tenía claro que ese lugar era la casa de Dios solo en un sentido restringido. Porque en su oración él dijo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Lo tenía claro. Ahora bien, en el momento en que Jesús aparece, ¿en dónde radica el trono de Dios, la gloria de Dios? En Jesucristo. Ya hemos dicho que Jesús es el templo. En Él se manifiesta la gloria de Dios. Cuando Jesús se va y envía el Espíritu Santo, ¿en dónde habita Dios? En el templo que es
la iglesia, es decir, nosotros, las personas. Entonces, hablar de un templo celestial es hablar de una verdad, de un concepto abstracto que significa que Dios ha reconciliado a los hombres consigo mismo y que ahora Él vive en los hombres y con los hombres. Entonces Moisés no vio algo físico, sino entendió un principio. Dios quiere habitar con los hombres y entre los hombres. Y ese tabernáculo representaba esa verdad. Ese es el tabernáculo celestial. Por eso Apocalipsis dice, no vi en ella templo, pero luego insiste, porque toda ella es un templo. La iglesia no necesita un templo porque la iglesia es el templo. Gracias a Dios por esta casa y por cada uno de los lugares donde las distintas congregaciones se reúnen. Qué bueno que tengamos lugares a veces más cómodos, que haya sillitas, que haya pianos, etc. Pero no son templos. El templo somos nosotros. El texto que acabo de leer dice que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no ofició, no actuó nunca como sacerdote en esta tierra. ¿Sí lo leyó conmigo? En el verso 4. Que dice, así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿no? Aquí, en esta representación de la ciudad de Jerusalén, tendríamos, no se alcanza a ver muy clara, pero aquí tendría que estar tapiada, hasta la fecha, la puerta dorada, por donde Jesús entró en la entrada triunfal, y el templo de Salomón estaba construido, donde hoy vemos esta mezquita, uno de los principales lugares santos del Islam. Cuando el templo de Salomón estaba allí, Jesús nunca ofició allí como sumo sacerdote. Nunca vistió las vestimentas sacerdotales, nunca usó la tiara del sumo sacerdote, nunca estuvo detrás del altar para ofrecer los sacrificios y nunca tomó la sangre de un macho cabrío en el día del Yom Kippur para entrar con ella al lugar santísimo. Nunca. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho así, hubiera pertenecido al sacerdocio arónico. Pero él ni siquiera era de la tribu de Leví. Entonces dice el verso 4, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Porque aquí en la tierra los sacerdotes son del orden de Aarón y ellos presentan sacrificios. Jesús es sacerdote entonces a partir de su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Por qué a partir de su muerte? Porque acabamos de leer que los sacerdotes tienen que ofrecer algo. El sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, tiene que ofrecer, valga la redundancia, las ofrendas, los sacrificios. Jesús también tenía que ofrecer algo. Y lo que Él ofreció fue su propia sangre. Y después de que ofreció su propia sangre, su propia vida, Dios lo resucitó y le constituyó así en sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y ahora entró al lugar santísimo con su propia sangre. Eso quiere decir que aquel concepto al que el tabernáculo terrenal hacía alusión fue cumplido por Jesús, que fue el hecho de abrirnos un camino
para la comunión con el Padre. Por eso es que, de acuerdo con el verso 5, dice que los sacrificios y el tabernáculo son figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, no son lo verdadero, no son lo permanente. La sombra no es lo permanente. Esta tipología es un anuncio de lo verdadero, de lo permanente. Lo verdadero es lo que permanece, lo que habría de venir. De ahí tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que quieren quedarse en las costumbres judías. Hoy hay muchos grupos que están invitando a los cristianos a volverse a lo judío. Y los cristianos que no tienen doctrina son sorprendidos, diríamos en lenguaje común, son apantallados, porque les dicen ahí alguna palabrilla en hebreo y les empiezan a decir que pues hay que regresar a la ley y hay gentes que saben un poco más de la ley y dicen, no, bueno, esto sí me suena como más profundo. Pero no nos podemos quedar con las cosas que son sombra. Una persona me llamaba esta semana para que pudiera yo ir a la dedicación de unos vehículos para un ministerio, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y cuál es el programa? Porque hace poco fui a la dedicación de una casa y la embarraron toda de aceite y la verdad yo me fui. Yo no me quise quedar allí, ¿verdad? Si los van a embarrar de aceite, pues no voy. Entonces, bueno, aprovechó la duda, ¿verdad? Y me dijo, bueno, pues es que yo creo que, yo he visto que lo hacen así, ¿y cuál sería el problema? Si en la Biblia vemos que Moisés ungió con aceite el mobiliario del tabernáculo. Entonces, si Moisés ungió con aceite el candelero, la mesa, el otro altar de los sacrificios, etcétera, ¿por qué yo no voy a ungir mi silla? ¿Por qué no voy a ungir mi casa? ¿Por qué no voy a ungir mi carro? ¿No? Me decía esta persona, en una plática muy sincera, que yo le agradezco que me haya expresado sus dudas. A veces un familiar nuestro ora por nosotros y nos unge. Le digo, bueno, mira, la primera pregunta interesante aquí es, ¿de qué te sirve? O sea, si alguien cuando ora por ti te echa aceite, ¿de qué te sirve? Si tú me dices que con eso tienes más bendición, ya caímos en la superstición, en la magia, en suponer que un cierto objeto, una cierta esencia o efluvio tiene poder, ¿no? Si cuando oran por ti y te ungen físicamente, te ponen aceite, si no sirve para nada, si no te da más bendición, entonces es una acción inútil. Y si supones que te da más bendición, es una acción supersticiosa. Eso se llama un dilema, ¿no? De todas maneras, Juan te llamas, o sea. ¿Para qué te sirve? Sería una buena pregunta. Ahora, ciertamente el texto de Éxodo dice que Moisés ungió los muebles, pero acabamos de leer aquí que eso es sombra y figura. El tabernáculo es figura de Cristo, el altar es figura de Cristo, el candelero es figura de Cristo, el arca es figura de Cristo. ¿A quién tenemos nosotros ahora? A Cristo. No necesitamos el candelero de los 7 brazos o el arca del pacto. Si lo recuperamos, va a ser un buen objeto para exhibir en el Museo de la Biblia, pero nada más, ¿no? Tenemos al verdadero candelero, tenemos a la verdadera arca, al verdadero altar, que es Cristo. Ahora el aceite representaba al Espíritu Santo.
¿A quién tenemos nosotros? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, ¿o no? El Espíritu Santo es una persona. Si el Espíritu Santo es una persona, el aceite lo representaba cuando el Espíritu Santo no había empezado a trabajar como lo hace en el nuevo pacto, bautizando a todo creyente. Pero ahora ya el Espíritu Santo está en los creyentes. ¿Para qué necesito yo ponerle aceite a este púlpito si el Espíritu Santo estaba simbolizado en el aceite y el verdadero Espíritu, no el aceite, el Espíritu está en mí? ¿Para qué le necesito poner aceite a este púlpito? Ahora, si el Espíritu Santo es una persona, ¿puedo yo embarrar a una persona en este púlpito? ¿Puedo embarrarlo a una silla? ¿Puedo embarrarlo a un carro? ¿Puedo embarrarlo a una casa? Suena feo, ¿no? Suena grotesco. Pero si el Espíritu Santo estaba simbolizado por el aceite, yo ando embarrando aceite, ¿estoy embarrando al Espíritu Santo? Me pregunto. ¿El Espíritu Santo, que es persona, no quiere tener comunión con las personas? ¿Puede el Espíritu Santo tener comunión con los carros? Si unjo mi carro, ¿me va a dar más kilómetros por litro la gasolina? Ahora con el gasolinazo. ¿Cómo resolver el gasolinazo? Pues échale aceite, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no está en cosas ni en casas. Tiene comunión con las personas. Si usted me dice, bueno, en el Nuevo Testamento se dice que hay que ungir a los enfermos. Bueno, además de discutir si la carta de Santiago es un texto judío cristianizado, lo más importante es entender que si a los enfermos se les llega a ungir con aceite, no es más que un símbolo de que en la resurrección el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos. Pero no es para bendecirlos, no es para sanarlos. El aceite no sana, el aceite no tiene poder, no hay aceite bendito, no hay aceite santo, no hay aceite ungido. Tendría que ungir el aceite con otro aceite para que fuera un aceite ungido. Pero la gente anda diciendo esa frase, aceite ungido, ¿no? No se puede. Es decir, el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando resucitemos, es Él el que va a glorificar nuestros cuerpos. Y eso es en todo caso lo que en la situación de un enfermo que ya no puede venir a la congregación se hace cuando se ora por él. Es el único caso en el Nuevo Testamento. No es una doctrina fundamental en el Nuevo Testamento y no hay ninguna magia, ningún poder, no hay superstición en el hecho de poner aceite en algo, ni tenemos esa orden. ¿Sí me explico? Todo esto para ilustrar cómo insiste aquí el apóstol en que todo lo que se hacía aquí de sacrificios es sombra y figura. Y yo me pregunto, ¿hoy sacrificamos corderos? Cuando usted llega aquí a Tonantzin 31, hay aquí un altar y usted se trae su borreguito y aquí lo matamos. ¿Por qué? Eso era sombra, o sea, anuncio de que Cristo moriría por nosotros. Si ya no matamos corderos, que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Si en el Antiguo Testamento se ungía con aceite, hoy queremos seguir haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, si matar corderos ya no lo hacemos, aunque se hacía, pues ungir con aceite físicamente se hacía, tampoco ya lo tenemos que hacer. Si tuviéramos que hacer eso, tendríamos que hacer todo lo demás, como matar borregos. Cada una de esas cosas anunciaba lo que había de venir. Es decir, nos tiene que quedar claro que desde una cierta óptica hay dos pactos. Desde cierta óptica, ¿no? Desde otra, no hay más que un solo pacto.
Se me queda viendo raro, ¿no? ¿Hay dos o hay uno? Bueno, aprovecho para comentarles que hay teologías que se llaman de los pactos. Y entonces dicen, Dios hizo un pacto con Adán. Y dicen, bueno, Dios le dijo a Adán, con dolor parirá tu mujer los hijos, la tierra no te dará su fruto, pero la descendencia de ella herirá a la serpiente. Después dicen, Dios hizo un pacto con Noé, cuando salió del arca y puso el arco iris y dijo, nunca más destruir la tierra con agua, etc. Luego Dios hizo un pacto con Abraham. Después Dios hizo un pacto con Moisés. Luego hizo un pacto deuteronómico cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Luego hizo un pacto con David, ya llevó 6. Y luego hizo el pacto de gracia con Cristo. Entonces, esta doctrina habla de los 7 pactos, ¿no? Eso significaría que Dios se comprometió de 7 maneras diferentes con los seres humanos en diferentes momentos. Pero no vayamos tan deprisa. ¿Será que Dios pudo hacer un pacto con David cuando el pacto con Moisés estaba vigente? ¿Será que existió un pacto deuteronómico todavía cuando Moisés o estaba por morir o acababa de morir? Entonces, ¿cuánto duró el pacto con Moisés? ¿40 años nada más? ¿Será que el pacto que Dios hizo con Abraham es diferente si le está diciendo que por cuanto creyó le ha sido contado por justicia y en él serán benditas todas las familias de la tierra? ¿A quién se está refiriendo con ello? ¿No al Mesías? Cuando Dios le dice a Adán o a Eva, a ella más bien le dice, de tu simiente, o tu simiente herirá a la serpiente, ¿a quién se refiere? Al Mesías. Cuando se le dice a David, de tu descendencia se sentará uno en el trono para siempre, ¿a quién se refiere? Al Mesías. Si somos cuidadosos, todos los llamados pactos no son sino referencias a la misma y única promesa, la de un Mesías que nos ha de salvar por gracia. Entonces, cuando hablamos de pactos, tenemos que entender que en el fondo estamos hablando de no más que un solo pacto. El que hace Dios, por su iniciativa, por su gracia, con los seres humanos. Ese pacto, que alguna vez ya lo comentamos, es un pacto unilateral, no es un pacto de socios. Dios no dice, mira, yo pongo la mitad y tú pones la mitad. Yo me muero por ti y tú te portas bien. Y cada punto vale el 50%. Dios lo pone todo. La gracia es todo. Nosotros solo tenemos que decir al pacto sí o no. No hay más, no hay nada que poner. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Ya? El pacto es un pacto divino. Eso hay que pensarlo y tenerlo en mente con temor. Sería temerario, atrevido, sacrílego, pretender hacer un pacto con Dios yo. Cuando es Dios el que por su iniciativa, su misericordia, su soberanía, me dice, yo hago un pacto contigo, y luego vengo yo y le digo, a ver Dios, espérame, yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que voy a hacer un pacto con Él? Con esto lo que quiero enfocar es otro error que hoy se predica mucho, hasta en las canciones. Por ahí hay una cancioncilla que dice, Dios de pactos. ¿No? Cuando usted oiga ese canto, Dios de pactos, cáigase para atrás. Dios solamente ha establecido un pacto con el hombre. Un pacto en la sangre de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos las palabras de Jesús. Esta es la sangre del nuevo pacto.
Vean el sacrilegio. Si Dios estableció un pacto por su sangre y luego yo vengo y le digo, Dios, yo también voy a hacer un pacto contigo. ¿Estoy equiparando mi iniciativa a la sangre de Cristo? Muchos predicadores que le quieren sacar el dinero a la gente, eso enseñan. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Haga un pacto con Dios. Lo están invitando a blasfemar. Y entonces usted, dígale, Dios, yo te voy a dar tanto y tú me vas a bendecir. Y entonces la gente se va muy creída que ya hizo un pacto con Dios. Eso déjelo para la gente que cree en las imágenes. San fulanito, si tú me contestas, te voy a traer una veladora. Y hace un pacto, hace un trueque. Y yo no sé qué necesidad tenga el santito de una veladora que pues acepta el trueque. Hermano, no hay pactos con Dios hechos por nosotros. Hay un pacto de Dios, nada más. Préstame tus 95 tesis, por favor. Fue precisamente, gracias, esta fue la razón de las 95 tesis. Cuando la institución religiosa enseñaba que había que dar una ofrenda para obtener la salvación, el perdón de los pecados. Estamos por republicar una discusión de Lutero con el representante de Roma. Estoy viendo si le ponemos un añadido ahí, un apéndice que encontré de los precios, las tarifas que había que pagar según los pecados. Pero hemos vuelto a las indulgencias. Hoy tenemos las indulgencias del siglo XXI. Decía Miri, es que eso ya no pasa hoy. No, sí pasa. Hay indulgencias del siglo XXI y son esas. Haga usted pactos con Dios. Dele su dinero para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga, porque si usted viene con las manos vacías, Dios no lo puede bendecir. Los sacerdotes tenían que traer una ofrenda. Usted tiene que traer su ofrenda. ¿No? Quien traía la ofrenda era el pueblo y no eran sacerdotes y no era para que Dios los bendijera. La ofrenda la ha presentado Cristo y la bendición que Dios nos da es inmerecida y es incondicional. Si usted me pregunta, entonces cuando yo doy mi ofrenda, cuando yo doy mi diezmo, ¿Dios no me va a dar más? Yo le digo no. Entonces ya no doy, pues ya no dé. Si usted da porque cree que Dios le va a dar más, por favor no dé. Aquí no rogamos para que usted dé. ¿Verdad? Mejor, más bien rogamos para que no dé. Si no da de corazón, no dé. Porque con Dios no vamos a hacer pactos. Solo hay un pacto que Él ha hecho. Y nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos. En ese sentido, no hay más que un pacto. Pero en otro sentido, el pacto se renueva. Y la carta a los hebreos le llama nuevo pacto. Déjeme ponerle un ejemplo. Como en el caso del diluvio. Viene la inundación y decimos que un viejo mundo ha terminado y que una nueva tierra ha emergido. Entonces, en un sentido, el viejo mundo ya no existe. El mundo al que sale Noé, el mundo que repueblan los animales, es un mundo nuevo. Pero en otro sentido es el mismo, ¿no? No fue en otro planeta, fue en el mismo planeta. Algún día hablaremos de si es literal o no, pero hoy no es el caso, ¿no? Pero es el mismo planeta. Tan es el mismo mundo que Noé es el puente entre aquel mundo viejo y el mundo nuevo. Y los animales que salieron del arca y volvieron a poblar el mundo fueron tomados del mundo anterior, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el mundo es nuevo, pero no es nuevo. Nuestro cuerpo que resucitará es nuevo, pero es el mismo. Así, de la misma manera, el pacto nuevo es distinto al pacto viejo, pero en esencia, el contenido del pacto es siempre el mismo. Es la gracia de un Dios redentor que ha sacado al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y que le ofrece
una vida eterna. ¿Sí me explico? Continuemos entonces ahora con el verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando lleguen con usted los judaizantes y le digan, oye, es que hay que guardar el sábado. Ahora las reuniones van a ser en sábado. Y usted dice, sí, yo creo que sí, porque pues aquí está la orden de santificar el sábado. A usted no se le debe de olvidar lo que estamos leyendo aquí. Hay un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? ¿El de Moisés o el de Cristo? El de Cristo. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque hay un mediador mayor. ¿Quién es el mediador del pacto antiguo? Moisés. Por eso les digo, ¿dónde queda esa teoría del pacto davídico y del pacto deuteronómico? Si el mediador del pacto es Moisés. ¿Y quién es el mediador del mejor pacto? Cristo. ¿Cuál tiene mejores promesas? Si usted lee el Deuteronomio, la promesa es, yo te voy a dar la tierra de Canaán, no te vas a enfermar y vas a tener prosperidad. Pues son atractivas para algunos, son esas promesas, ¿no? Pero las nuestras son mejores. Porque Dios no nos va a dar la tierra de Canaán. ¿Qué nos va a dar? La nueva tierra. No nos va a dar salud física, sino un cuerpo resucitado. No nos va a dar riquezas de esta vida, sino las riquezas de los tesoros eternos. ¿Tiene o no tiene este pacto mejores promesas? Entonces, si usted se deja seducir, es la palabra, porque ahora se quiere reunir en sábado, ahora si es varón ya quiere usar su kipá, se ve más guapo, ¿no? Usted ya quiere guardar esas dietas de que no comer quito y esas cosas, porque ahora usted ya se siente como más bíblico. Entonces no ha entendido que el pacto de Cristo es mejor y tiene mejores promesas. Y que todo ese énfasis en el pacto antiguo es regresar a lo que era sombra y anuncio, figura y tipo. Regresarse a guardar el sábado o a quererse salvar por cumplir los mandamientos es peor que andar embarrando el Espíritu Santo en un carro. ¿Sí me explico? O sea, es regresarse. Por eso el verso 7 dice, si aquel pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ya eso lo ha dicho la carta en otro punto. Y muy rápidamente solo repasemos. Si Moisés, según la tradición, recibe la ley 1400 años antes de Cristo, y eso era completo, era perfecto, ¿para qué entonces tuvo que llegar un pacto nuevo? Si el pacto de Moisés es suficiente, si la ley nunca puede pasar, si guardar el sábado es un estatuto perpetuo, si circuncidarse es un mandato que no puede quedar caduco, ¿cómo se atreve Cristo a hablar de un pacto nuevo? ¿Qué quería decir entonces él con un nuevo pacto en mi sangre? ¿No? Dice el verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está citando al profeta Jeremías. Reprendiéndolos, ¿por qué? Porque no hemos podido cumplir la ley del pacto mosaico. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior la carta a los Hebreos nos decía que la ley es ineficaz y débil? ¿Por qué la ley es ineficaz? Porque la ley
me dice lo que debo hacer, pero no me aporta el poder para cumplirlo. Y como el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, vivió con la ley, pero sin cumplir la ley, amando la ley, defendiendo la ley, enseñando la ley, pero sin cumplir la ley. Pequeño detalle del judaísmo, ¿no? El judaísmo tiene muchas publicaciones de la Torá, sobre la Torá. Está publicando una enciclopedia, no sé, como de 20 tomos, de cada uno de los mandamientos y todo lo que han dicho los rabinos respecto a cada uno de los mandamientos. Es decir, la ley se honra, se estudia, se elogia, pero no se cumple, ¿no? Y eso pasa también con muchos cristianos, ¿no? El problema es que la ley no me da el poder para cumplirla. Entonces Dios los reprende y les dice, va a llegar el momento en que yo voy a hacer con la casa de Israel un nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios hizo un pacto cuando los sacó de Egipto, ¿no? Es decir, la Pascua, que fue libertarlos de la esclavitud, y a los 50 días llegar a la montaña del Sinaí, donde Dios les entregó la ley. Ese es el pacto. Pero el pueblo no cumplió el pacto, no permaneció en el pacto. ¿Se acuerdan que cuando el pacto se ofrece, nosotros tenemos que decir sí o no? ¿Qué dijo con su actitud? A lo mejor no con sus palabras, pero con su actitud. ¿Qué dijo el pueblo? Que no, rechazó el pacto, ¿no? Ahora bien, el pacto no era para salvarse, eso siempre lo tenemos que tener claro, porque el pueblo ya había sido salvado de Egipto. Acuérdese que la ley se dio no para salvarlo, sino cuando ya había sido salvado, ¿no? Entonces, ni siquiera el antiguo pacto pretende ser un pacto de salvación, pero es un pacto que el pueblo abandonó. Dios es fiel, Él no abandona el pacto, pero ellos lo abandonaron, entonces yo me desentendí de ellos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Verso 11, el verso 11, no, todavía es en el 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hay una característica fundamental del pacto nuevo. Déjeme llamarle de otra manera también, de la plenitud del pacto. ¿Se acuerdan que decíamos que en un sentido es nuevo y en otro sentido es el mismo? Si lo entendemos como el mismo, es simplemente que aquel pacto que se prefiguraba con los rituales físicos, hoy ha llegado a su plenitud espiritual. Y en ese sentido es un nuevo pacto. ¿Y cuál es entonces la característica de ese nuevo pacto? Precisamente que ya no radica en ritos y prácticas religiosas exteriores, sino que ahora se trata de un pacto y de una ley que está dentro de nosotros. Estar escrita en nosotros significa que forma parte de nuestro carácter, de nuestra naturaleza. La Biblia es el testimonio acerca de Cristo. Amamos y reverenciamos este libro, pero el problema sigue siendo el mismo. Yo puedo leer lo que está en este libro
Y siempre hay una diferencia entre lo que está en este libro y lo que está en mi corazón. ¿Qué necesito? Que lo que está en este libro esté adentro de mí, ¿no? ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? Que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese es el nuevo pacto en relación con lo que Dios hace con nosotros. Claro, el nuevo pacto tiene muchas aristas, ¿no? El hecho de que la víctima propiciatoria es Cristo mismo, que tenemos un nuevo sumo sacerdote superior, que el templo somos nosotros, todo eso es parte de un pacto nuevo, pero una característica fundamental de ese pacto es que la ley de Dios tiene que estar no afuera de nosotros, en el texto, en el papel, en la tinta, sino que la ley de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Cómo sucede eso? Eso es lo que primeramente Dios tenemos que ver el próximo domingo, ¿no? ¿Cómo sucede que Dios escriba su ley en mí? ¿Cuál es la evidencia y el resultado de que la ley de Dios esté escrita en mí? El problema no es entre una interpretación adecuada y otra inadecuada de la ley. El problema no es que unos fariseos cumplían la ley sinceramente y otros eran hipócritas. El problema no se reduce a eso. El problema es algo más profundo. Como dirá Paul Tillich, el conflicto es entre una religión, una tradición antigua, una ley, y la irrupción de una nueva realidad, la irrupción de un nuevo ser. No se trata de decir, es que los judíos no cumplieron bien la ley. Lo que Dios quiere es que nosotros sí seamos buenos cumplidores de la ley, sinceros. Eso sería reducirlo todo a una postura religiosa, a fin de cuentas. No se trata de una postura religiosa, es eso, pero es algo más. Es una vida nueva, es un corazón nuevo, es una presencia de Dios en nosotros, que somos ahora el templo. Que Cristo esté a la diestra de Dios, intercediendo, ministrando como sumo sacerdote, no es literal. No es que Cristo está allá en el cielo haciendo sacrificios, entrando con la sangre. Alguien puede decir, bueno, cuando ascendió al cielo entró con la sangre, 20 siglos después sigue entrando con la sangre. ¿Cuánto se tarda en entrar? No, lo que quiere decir es que es precisamente por la tarea y el sacrificio que Él ha hecho, que ahora vive en nosotros, que somos el templo, que ahora nos lleva frente al arca, frente al trono de Dios. Hoy nos hace permanecer en el lugar santísimo. Lo mencionábamos cuando dijimos que Jesús está sentado a la diestra, que eso es una posición permanente de una dignidad, y que Efesios dice que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Su sacerdocio entonces continúa en la medida en que su sacrificio y su vida siguen siendo la manera en cómo Dios se manifiesta, actúa en nosotros y nosotros nos relacionamos con Dios. Entonces vamos a dejar aquí nuestra reflexión para ver la próxima semana cómo es que Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Vamos a hacer oración para despedirnos.